bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de Moodcast Musicoterapia, el podcast de la musicoterapia basada en la evidencia. Relájate, que entra el viaje, no tengas prisa. Deja que este podcast ocupe tus días. A mí la música me cura. Esto es terapia musical. No hace falta un musicoterapeuta, si total, esto va de poner canciones. Te suenan estas frases, ¿verdad? En algún momento las has escuchado. En estos tres enunciados cabe posiblemente una buena intención, hay un buen trasfondo, aunque también esconden una bomba de relojería que explota en forma de intrusismo. La musicoterapia, disciplina carente de regulación en la actualidad, mantiene abiertas todas sus puertas y ventanas a las praxis incorrectas o a las malas praxis. Y una de las llaves que se emplea es la del mal uso del lenguaje. Relájate, que entra el viaje, no tengas Hoy no vamos a debatir si la música ayuda o no, eso ya lo sabemos. Hay miles de papers científicos que lo avalan y muchos musicoterapeutas que te lo pueden contar. Hoy vamos a debatir en algo que es más incómodo y que suele pasar muy desapercibido. Me refiero a cómo el mal empleo del lenguaje construye ideas falsas en el inconsciente colectivo. Ideas que degradan la profesión, confunden a las instituciones, precarizan a los profesionales y, en el peor de los casos, pone en riesgo a las personas vulnerables que habitualmente atendemos. Y sí, esto va de semántica. Vamos a ver a partir de ahora cómo, lejos de ser un detalle de forma, crea una frontera profesional. Adelante el podcast, La frontera semántica en la musicoterapia. La tesis de este episodio es muy simple. La línea que divide la musicoterapia clínica del intrusismo está muchas veces en el vocabulario. Los que nos dedicamos a la musicoterapia constatamos continuamente cómo la gente confunde musicoterapia con terapia musical, como si estas dos expresiones fueran lo mismo. Empezando por los medios de comunicación y acabando por los propios musicoterapeutas, el léxico de la música y la terapia parece más bien un terreno pantanoso. Creo que esta cuestión no es solo un error de diccionario, es un error más bien de jurisdicción profesional, de responsabilidad clínica y de mercado. Porque en la práctica social, terapia, el término terapia, se ha convertido en sinónimo de algo que me hace bien. Y aquí yo creo que está el problema. Si terapia en nuestro caso significa me relaja, entonces cualquier cosa puede llamarse terapia, y entonces casi cualquiera puede vender terapia asociada a la música y además llamarla musicoterapia. Podría citar a muchos referentes en cuestiones de lenguaje y significado, pero me viene a la cabeza ahora mismo Ludwig Wittgenstein, el denominado filósofo del lenguaje, cuando dice algo que se cita 1000 veces y creo que se entiende poco. El significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Lo que, traducido a nuestro problema, sería que si en el uso cotidiano musicoterapia acaba significando poner música, cantar, hacer un taller o pasarlo bien con música, entonces para la sociedad eso será musicoterapia, aunque profesionalmente sepamos que es otra cosa muy distinta. Wittgenstein remata con otra imagen potente que denomina los juegos del lenguaje. Cada comunidad juega con reglas. En el juego del lenguaje clínico sabemos que terapia implica evaluación, objetivos terapéuticos, planificación, registro y análisis de datos, responsabilidad ética, pero también este mismo término, en el juego de lo cotidiano, significa me sienta bien, así de sencillo. Este es el camino semántico por el que el intrusismo aprovecha la ambigüedad, rompe las reglas, contamina los procedimientos y pervierte el resultado. Aquí entonces surge la pregunta, ¿qué hace distinta a la musicoterapia de la terapia musical?
Voy a tratar de explicarlo sin muchos tecnicismos. La musicoterapia clínica no es música que ayuda. Esto hay que dejarlo claro. Es un proceso terapéutico donde la música se usa como el medio principal, dentro, por supuesto, de un marco clínico, para lograr unos objetivos terapéuticos. Y esto implica, por ejemplo, que hay una evaluación y unos estudios previos. Es decir, no nos basamos solamente en los gustos musicales de un paciente. Hacemos evaluación clínica y evaluación musicoterapéutica. Significa también que de este estudio preliminar se deriva la formulación de objetivos terapéuticos que antes nombraba. Y esto nos permite diseñar un tipo de intervención adecuada, adaptada a cada persona. Por tanto, hay una decisión de un método a usar, hay una dosis, hay una progresión. Este trabajo produce registros de las respuestas y los comportamientos, y después de ellos se hace evaluación y seguimiento, y esto deriva en múltiples ajustes. Esto implica que detrás de todo esto hay un marco ético, unos límites, un consentimiento informado, una supervisión clínica, una coordinación interdisciplinar, y todo esto en su conjunto implica responsabilidad profesional. Ninguno de estos aspectos se puede improvisar. Tampoco se pueden sustituir teniendo buena voluntad. La terapia musical, tal como circula socialmente, viene siendo otra cosa. La podemos vincular con música para el bienestar, música para el apoyo, música en el ocio, animación musical, educación musical, que sin duda son muy valiosos, pero para las situaciones y momentos para los que están diseñados. Y por tanto no es lo mismo que musicoterapia. Que no te engañen con esto, no es lo mismo. Volviendo al intrusismo, creo que genera una especie de triángulo entre la semántica, el mercado y la vulnerabilidad. Decía que una inflamación de la semántica permite usar el prestigio de la palabra terapia como un comodín que vende muy fácil, que vende, por ejemplo, bienestar o beneficio. Por otra parte, en el campo comercial laboral, las instituciones con poco presupuesto apuestan siempre por lo barato y por lo rápido, por lo inmediato. Esto significa que no exigen calidad ni se preocupan por el trasfondo. Ambos vértices generan vulnerabilidad, en primer lugar para los profesionales y para los propios usuarios, en segundo lugar. No olvidemos que trabajamos siempre con poblaciones muy sensibles y que esto no va de entretener. Cuando estas tres líneas se juntan, la música se transforma en producto y el lenguaje en herramienta de venta. Y entonces se dan las situaciones en las que se promete terapia sin asumir el coste real y la preparación que implica ofrecer esta terapia. Pero claro, esto no solamente le sucede a los musicoterapeutas, que como no estamos regulados, como no tenemos un colegio oficial, pues andamos ahí desamparados, ¿no? ¿Qué va? Esto afecta también a otros sectores. Voy a listar algunos ejemplos para que se vea que esto que estoy contando no es un capricho corporativista. Fisioterapia versus masaje terapéutico. Un masaje puede ayudar, evidentemente, pero decir que es terapéutico no lo convierte en rehabilitación clínica. La fisioterapia evalúa la función, busca las banderas rojas de ciertos movimientos, pauta una progresión, registra la evolución. La psicoterapia versus el coaching como terapia, entre comillas, de moda. Acompañar puede ser útil, pero no es lo mismo que intervenir clínicamente ante depresión, trauma, riesgo suicida o trastornos complejos de la personalidad. Lo mismo sucede con la logopedia versus la estimulación del lenguaje.
Una actividad con canciones para vocalizar puede ayudar a mejorar la dicción, pero no equivale a una intervención de logopedia con objetivos, evaluación, generalización y seguimiento. Los nutricionistas dietistas versus los asesores nutricionales. Comer bien ayuda, esto es obvio, pero gestionar un TCA, una diabetes o una insuficiencia renal exige competencia clínica y límites. Y por último, el ejemplo de lo neuro, como prefijo maravilloso que se emplea siempre en el marketing. Llamar, por ejemplo, neuroeducación a cualquier cosa no la convierte en neurociencia. El prefijo ya sabemos que funciona como sello de autoridad, pero ojo con el uso que le damos. Como vemos, opera exactamente el mismo mecanismo en estos campos. Hay palabras que dan estatus y crean confusión entre intervención profesional y práctica general. Volviendo al campo de la música, vamos a ejemplificar también los tres usos más corrientes que podemos encontrar de la música entendida como terapia musical en el campo de la audiología, de la logopedia y del trabajo social. Vamos a tratar de diferenciar cuál es el uso que hace la musicoterapia de la música de la que hacen estos profesionales. Un otorrino, por ejemplo, puede recomendar música o un determinado sonido para combatir el tinnitus, para mejorar los problemas de sueños o los problemas de habituación sonora. Esto está perfecto, es parte de un plan médico, pero eso lo tenemos que diferenciar muy bien de un proceso de terapia clínica a través de la musicoterapia. Un logopeda puede usar el ritmo y la entonación para apoyar la prosodia, la articulación o la fluidez de la dicción usando músicas concretas. Excelente. Pero el marco de la logopedia son los objetivos del habla, las métricas logopédicas, no la terapia. Un trabajador social puede dinamizar con música la convivencia y esto aportar bienestar en una residencia de adultos mayores. Es valiosísimo. Pero si es animación o participación social, no podemos denominar a esto musicoterapia clínica. El problema empieza, como estamos viendo, cuando esos usos, legítimos dentro de sus disciplinas, se rotulan como musicoterapia, para vestirlos de un cierto aire de clínica e incluso se acercan a la frontera lingüística de la terapia musical. Eso no es interdisciplinariedad, es confusión de actos profesionales, porque para que fuera interdisciplinar tendría que estar colaborando en ellos un musicoterapeuta. Al final, todos formamos parte o estamos inmersos en ese inconsciente colectivo en donde se instalan conceptos y expresiones que usamos sin pararnos mucho a pensar. Una de estas ideas falsas es: si suena música, esto es terapia, o la música por sí misma es terapéutica. Y ojo, la música tiene un potencial terapéutico, sí, correcto, pero potencial terapéutico no es un acto clínico en sí mismo. Igual que caminar es saludable, no nos convierte a nadie en fisioterapeutas. Igual que conversar es liberador, no nos convierte a nadie en psicoterapeutas. Igual que leer mejora el lenguaje, no nos convierte a cualquiera en locutores de radio. Cuando las ideas falsas sobre la música se convierten en el sentir común, la musicoterapia se entiende como un lujo blando y no como una intervención especializada. Y esto habilita al mercado para lanzar la pregunta: ¿para qué pagar a un profesional si puedo pagar a cualquiera que ponga música y entretenga, distraiga a estas personas? Y aquí aparecen entonces las desigualdades laborales. Aparece la precarización, sueldos más bajos, contratos difusos, roles equívocos y una competición injusta. El profesional que trabaja con prudencia clínica y se aplica en todos los aspectos que antes detallaba, compite con quien promete milagros y no repara en controles, métodos y evidencias.
Lo más doloroso es que esta confusión no solo viene de fuera, también afecta a la propia profesión de la musicoterapia desde dentro. Porque cuando el entorno laboral te empuja a venderte, entre comillas, para sobrevivir, a veces el propio musicoterapeuta es el que se ve tentado a simplificar su trabajo y llama terapia a lo que está trabajando como animación, o promete resultados exagerados, o cuando diluye el marco clínico para encajar en los contratos que le ofrecen, lo que implica, por ejemplo, pues no tomar datos, no hacer supervisión, no hacer cursos de formación continua, porque todo eso implica inversión económica y mucho tiempo. Si además del daño de la semántica mal cimentada, las transigencias terminan de erosionar ese reconocimiento profesional que buscamos, Houston, tenemos un problema. Si nosotros no defendemos con claridad lo que hacemos a base de principios éticos, de criterios científicos, de límites clínicos y metodológicos basados en la evidencia, el concepto de musicoterapia se vuelve tan elástico como dañino. Y volviendo a Wittgenstein, el significado es el uso. Si el uso profesional se contamina, el significado se pierde. Propongo un test sencillo, muy simple, casi un detector de humos del significado de la musicoterapia. Quizá sea útil para instituciones, para familias, para pacientes y por supuesto también para nosotros. ¿Hay evaluación? Más allá de lo que podamos ver como gustos musicales. ¿Hay objetivos terapéuticos formulados? Es decir, no solo estamos aquí para pasarlo bien. ¿Hay un plan de intervención? Es decir, ¿hay método, frecuencia, progresión, dosis? ¿Hay registro y seguimiento? ¿Se toman evidencias, se toman notas, se hacen ajustes a partir de ellos? ¿Hay consentimiento informado? ¿Hay límites? ¿Hay documentos de confidencialidad? ¿Hay coordinación interdisciplinar cuando procede? ¿La persona que está ofreciendo la musicoterapia tiene formación universitaria y demuestra competencia clínica específica? Si la respuesta es no a una de estas cuestiones, probablemente no estemos ante un caso de musicoterapia clínica. Puede que sea algo útil musicalmente hablando, pero llamarlo musicoterapia sería confundir a la gente. Y aquí el punto clave es que defender la musicoterapia no es atacar a la música comunitaria ni a los talleres. Es proteger el significado de la palabra terapia cuando se aplica a la salud y a la vulnerabilidad de las personas. Es momento de ir cerrando. Recordemos que el intrusismo no empieza cuando alguien entra en una sala con una guitarra. Empieza cuando el lenguaje asocia esa guitarra con la terapia, ignorando si hay método, evaluación y responsabilidad profesional detrás. Por eso hoy la defensa es semántica y ética y nos permite llamar taller a lo que es taller, llamar bienestar a lo que es bienestar y llamar musicoterapia clínica a lo que realmente se corresponde con un proceso terapéutico con todas las garantías. Si no cuidamos las palabras, el mercado las usará por nosotros a su servicio. Si el mercado define musicoterapia, entonces la profesión deja de tener frontera y el intrusismo se normaliza como si fuera inevitable. Wittgenstein diría: cambia el uso y cambiará el significado, porque los límites de nuestro lenguaje significan los límites de nuestro propio mundo. Hablando con criterio, podremos entendernos con claridad y construir un mundo común en donde los significados compartidos construyan esa realidad deseada. Si este episodio te ha sido interesante y te ha servido, compártelo con tu gente y haz que llegue a quienes contratan servicios de salud, educación o residencias.
La primera prevención contra el intrusismo comienza cuando usamos términos claros y fundamentados. Llamemos a cada cosa por su nombre para ver con claridad qué nos traemos entre manos, porque cuando hay personas en estados de debilidad, conviene llevar mucho cuidado. Hasta aquí este episodio de Moodcast Musicoterapia. Nos vemos en el siguiente. Te envío un abrazo sonoro. No tengas prisa, deja que este podcast ocupe tus días. Moodcast, historias y vivencias de esa música que cierra las heridas.